Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Una vez más el pastor Samuel de Ministerios Amor Maravilloso, de aquí de cerca de Los Ángeles, California. Si tienen sus Biblias, agárrenlas, agarren un lápiz, vamos a ver unas notas, porque hay bastantes cosas que vamos a tratar de cubrir hoy. Estamos hablando de la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Es muy importante entender la diferencia. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre, que tú estás con mi boca, me sabes que debo decir, y soy guiado por tu Espíritu, Padre. Y te doy gracias que el corazón de cada persona está abierto a recibir la palabra que tú tienes para él o ella. Padre, estás con mi boca. Te doy gracias que tu Espíritu Santo me enseña, me guía y me dirige. Y me trae a memoria las cosas que tú me has hablado en mi estudio. Y te damos gracias por estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos que entender, ¿ve?, la diferencia entre estos dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Ahora, hemos dicho ya en varias semanas, Dios siempre ha tratado con el hombre a través de pactos. Y tenemos que entender la diferencia, porque si no entendemos la diferencia, vamos a traer cosas del viejo pacto a tratar de aplicarlas en un nuevo pacto. ¿Ve? Aún Jesús, dije la semana pasada, Jesús dijo, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Y sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos en el libro de Hebreos, ¿ve?, que Jesús hizo una obra completa al pagar por todos nuestros pecados. Además, vimos la semana pasada del libro de Efesios, que dijo Pablo, ¿ve?, perdonar como vosotros haber sido perdonados. Ahora, en el nuevo pacto, ¿ve?, no es que Dios no nos va a perdonar. Si Jesús pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿ve?, ahora, ¿ve?, la diferencia es que ahora perdonamos porque hemos sido perdonados, gloria a Dios. Y eso lo podemos ver en Colosenses 2:13, 1 de Juan 2:12, que hemos sido perdonados, Ahora, porque hemos sido perdonados, perdonamos, no perdonamos por el temor de que, si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Y fíjense, no quería comenzar necesariamente en este punto, pero para que vean la diferencia, que hay diferencia en los dos pactos. Bueno, ¿se acuerdan que una vez trataron de entrar a una aldea, a un pueblito, si me acuerdo bien, de los samaritanos? Y los samaritanos no dejaron a Jesús entrar. Y ¿qué dijeron los discípulos? Jesús, ¿quieres que mandemos traer fuego del cielo? Y Jesús los reprendió. ¿Ve? Eso trabajó bajo el viejo pacto, el pacto de la ley, pero ya no acá. ¿Ve? Y Jesús los reprendió. Ahora quieren ver otro versículo. ¿Ve? Y recientemente miré esto en el Facebook, que alguien puso, dice, buscar a Dios mientras que pueda ser hallado. Y amar en tanto que está cercano. Mis amados hermanos, Dios siempre está cercano a nosotros. En el viejo pacto estaba lejos de ellos. Solo el sacerdote, ¿ve?, podía entrar al lugar santísimo y nomás una vez al año. Y el sumo sacerdote, ¿ve?, no sé si dije sumo sacerdote, pero los sacerdotes nomás podían entrar al lugar santo, pero al lugar santísimo nomás el sumo sacerdote. Buscar a Dios mientras que pueda ser hallado. Mis amados hermanos, Dios para nosotros siempre puede ser hallado. No es como que si no buscas a Dios va a llegar el tiempo en que lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. No. ¿Ve? Ahora, ¿quieren ver otro versículo que muchas veces para mí es mal aplicado? ¿Ve? Y es 2 de Crónicas 7:14. ¿Ve? Muchos lo vemos predicado. ¿Ve? Y dice este versículo, dice, si se humillara mi pueblo, ustedes lo conocen.
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Otra vez, y perdonaré sus pecados. ¿Ve? Este no es mi mensaje, pero podemos hacer otro mensaje de nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, y han sido perdonados. Pero fíjense, y sanaré su tierra. ¿Ve? Ahora vean el versículo 13. ¿Ve? Dice, y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. Dios ya no está haciendo eso. ¿Ve? Y mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo. ¿Ve? Si se humillara mi pueblo, los voy a probar. Salomón está recibiendo una palabra de nuestro Padre Celestial. Dice, si se separan de mí y envío estas cosas, si se arrepienten y se humillan. ¿Y de qué necesitaban arrepentirse? Déjame decirte lo que necesitaban arrepentirse. Comenzaban a seguir otros dioses. Y cuando comenzaban a seguir otros dioses, paraban los sacrificios de los animales. Ve, fíjense, mientras y cuando el pueblo seguía, el pueblo israelita, con los sacrificios de los animales, lo que iba a pasar, iban a tener la protección de Dios. Se separaban de él, se separaban de los sacrificios. ¿Ve? Dios sabía que no iban a poder cumplir todos los mandamientos, estableció el sistema de los sacrificios, pero el punto en inglés dice, y se convirtieron, se arrepienten. El arrepentimiento en el nuevo pacto no tiene que ver con el arrepentimiento de nuestras obras necesariamente, sino arrepentirnos de nuestra manera de pensar. El arrepentimiento del nuevo pacto es el arrepentimiento de nuestra manera de pensar. Porque cuando nos arrepentimos de nuestra manera de pensar y comenzamos a pensar bien, el creer bien, trae el vivir bien. Eso es otro. Ya di un mensaje ahí. ¿Ve? Lo que Dios busca en nuestra vida es transformación. Esa es la palabra larga. Interna, y no el cambio externo. ¿Ve? Y el cambio interno solamente viene cuando tomamos la palabra de Dios, la comenzamos a creer y cambiamos nuestra manera de creer, nuestra manera de pensar. Y la primera cosa que tenemos que cambiar en cuanto a nuestra manera de pensar es cómo pensamos en nuestro Padre Celestial. Aleluya, aleluya. Te va a castigar. Ya castigó a Jesús. Ya puso todos nuestros pecados sobre Él. ¿Ve? ¿Ve? Va a venir juicio sobre Estados Unidos. Va a venir juicio sobre la familia Martínez. Va a venir juicio sobre California. Mis amados hermanos, Dios ya trajo todo juicio sobre Jesús. Ahora, el pecado trae resultados, seguro que sí. ¿Ve? El pecado trae resultados. Pero no viene como juicio de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:19 que Dios ya no está tomando en cuenta nuestros pecados. Y lo dice en Romanos capítulo 4 para nosotros creyentes. O te va a castigar Dios, va a traer juicio. Ve, Dios no está trayendo juicio sobre Estados Unidos. Pero el pecado trae juicio. Ahora ya tengo que entrar. ¿Ve? Al mensaje de hoy. ¿Ve? Tenemos que entender la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y cuidado, el punto que quería hacer aquí cuando leí 2 de Crónicas 7, 13 y 14, es que tenemos que tener cuidado de tomar versículos del viejo pacto y luego tratar de aplicarlos al nuevo. Aquí está otro, me acabo de acordar de otro. ¿Saben ustedes que el rey David oró que Dios creara en él un corazón limpio? ¿Ve? A ver, ¿dónde está? Dice, hazme, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios ya lo creó en usted. ¿Ve? Renueva un espíritu recto dentro de mí. Ve, su espíritu está bien con Dios. Y tenemos que tener cuidado de estas cosas. ¿Ve? Aplicando el viejo pacto, las cosas del viejo pacto, tratar de aplicarlas al nuevo pacto. Pero dice la palabra de Dios, ve en Hebreos 8:7, Hebreos 8,
7 explica, ve, que hay un viejo pacto y hay un nuevo pacto, ve, y el viejo pacto ya desapareció. Gloria a Dios. Por eso dice Juan 1:17, que ha sido el versículo clave para nosotros, ve, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, déjenme explicar un poquito, ¿ve? Antes de entrar al corazón del mensaje. ¿Ve? En el viejo pacto, ¿ve? La justicia tenía que ser lograda. Achieved, decimos en inglés. ¿Ve? En el nuevo pacto, no sé si dije justicia. En el viejo pacto, la justicia tenía que ser ganada, lograda, a través de sus propios esfuerzos, obedecer. ¿Ve? Y tenían que obedecer todo. Nadie logró eso. En el nuevo pacto, la justicia, ¿ve? Es un don. Es un don. Gloria a Dios. Sin nada más, que lindo esa diferencia. Pero hay muchas diferencias. ¿Ve? En el viejo pacto, uno iba a ser bendecido a través de obedecer todos los mandamientos. ¿Ve? Haz bien, recibe bien. Haz mal, vas a ser maldecido. Fíjense. En el nuevo pacto ya somos bendecidos. Fíjense. Viejo pacto, obedece, vas a ser bendecido. En el nuevo pacto ya estás bendecido y eso te va a empoderar para obedecer. Amén. ¿Qué diferencia? ¿Ve? También vemos que en el viejo pacto los pecados de los padres venían sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso ya no existe. ¿Por qué? Hebreos 8:12, donde dijo Dios, tus pecados e iniquidades ya no me voy a acordar de ellas. Aleluya. ¿Ve? Aleluya. Si hay un arrepentimiento que tiene que venir a nuestra nación, mis amados hermanos, ¿ve? Es parar de tratar de resolver los problemas nosotros mismos. Y ese es el pecado de toda la humanidad, de toda nación, de toda persona que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, y de muchos cristianos. ¿Ve? Tratar de hacer las cosas por sus propios esfuerzos. Yo sé que alguien todavía está pensando de segunda de Crónicas 7:14. Si hay un arrepentimiento que debe de venir, es el arrepentimiento de decir, Padre, te necesitamos. No sabemos cómo resolver tanta dificultad que hay. Y ese arrepentimiento, ¿ve? Es el arrepentimiento del nuevo pacto. Y oren por los líderes de nuestra nación. Padre, que entiendan ellos. ¿Ve? Yo tengo la oportunidad de vez en cuando de ir a orar, ¿ve? Antes de la reunión del concilio de la ciudad donde yo vivo, West Covina. ¿Ve? Y trato de recordarles a ellos, aunque sea por unos cuantos segundos, porque no quieren que comience a predicar. ¿Ve? Oro y digo, Padre, Salomón dijo sabiduría ante todo. Padre, tu palabra dice, si te reconocemos en todos nuestros caminos, tú vas a enderezar nuestras veredas. Amén. Aleluya. Y eso sí necesitamos, ese tipo de líder, ¿ve? Que dice, Padre, no sé qué hacer. Padre, ayúdanos, dirígenos, sean demócratas y sean republicanos. Ok, gloria a Dios. Pero fíjense, la sangre de los animales cubría los pecados en el viejo pacto. Ahora la sangre de Jesús ha quitado el pecado. Amén. Hebreos 10, 11 y 12. Aleluya. Estamos bajo el pacto de gracia sobre gracia. Favor inmerecido sobre favor inmerecido. Bendición inmerecida sobre bendición inmerecida. Y don sobre don. Ve, acabo de explicar, ve, Juan capítulo 1, versículo 16, así lo explica en la Biblia amplificada. ¿Ve? Gracia sobre gracia, favor inmerecido sobre favor inmerecido, bendiciones inmerecidas sobre bendiciones inmerecidas y don sobre don, y luego usa la palabra amontonado.
Abraham vivió bajo este pacto. ¿Ve? El pacto que Dios hizo con Abraham, ya lo leímos, ya lo estudiamos la semana pasada. Que aunque Abraham mintió, Dios seguía bendiciéndolo. ¡Wow! Y luego Isaac, no pudimos hablar de Isaac. Isaac, su hijo, hizo la misma cosa. Diles que eres mi hermana. Mentiroso. Sin embargo, seguía siendo bendiciendo. No estamos diciendo que Dios no le importa el pecado. No, es otro mensaje. Quédense conmigo. ¿Ve? En Éxodo 3:7, la gente, los israelitas, clamaron a Jehová y Dios los escuchó y mandó, a Moisés para que él fuera el instrumento que Dios iba a usar para librar a su gente. Pero fíjense. Éxodo 3:7, clamaron a Jehová y Dios los mandó a Moisés. Pero fíjense, en Josué 24:14, por eso dije, agarren su lápiz porque no tengo tiempo para ir a todos estos versículos. Pero en Josué 24:14, Josué les dijo a los israelitas, les dio a entender, nos da a entender a nosotros, pues, nos da a entender a nosotros que los judíos, antes de salir de Egipto, ya estaban adorando los dioses de los egipcios. Dice, quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Ustedes quítenlos. Quiere decir que también ellos todavía estaban, algunos de ellos por lo menos, estaban adorando los dioses de los egipcios. El punto es que aunque estaban haciendo esto, Dios los sacó cuando clamaron a Él. No les dijo, arrepiéntense y luego los voy a sacar. Fíjense. El arrepentimiento otra vez. Siento el deseo de regresar. El arrepentimiento, el Nuevo Testamento, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Fíjense, Jesús se apareció a sus discípulos que estaban escondidos, temerosos. Entró y se apareció a ellos y no les dijo, arrepiéntense, están en pecado. El temor es pecado, es falta de fe. Y no les dijo, arrepiéntanse, pidan a Dios que los perdone. Fíjense, vino arrepentimiento a ellos, cambiaron su manera de pensar cuando lo vieron. Y ahora nosotros no tenemos que verlo físicamente. Entre más lo vemos en la palabra, más arrepentimiento viene en nuestra vida. Vino arrepentimiento en mi vida cuando yo me di cuenta que ya no tenía que estar confesando mi pecado todos los días y 10 veces al día y 20 veces al día para ser perdonado. Ahora puedo confesar mi pecado porque ya con el reconocimiento que ya fui perdonado. Ya fui perdonado. Gloria a Dios. Pero era una esclavitud en mi vida que me decía, tengo que seguir perdonando. Y se exageraba o me entraba un mal pensamiento a mi mente. Ahí estoy diciendo, Padre, perdóname por ese pecado. Fíjense, mis amados hermanos, el arrepentimiento llegó a los discípulos. Ahora había otro discípulo de Jesús que no estaba ahí cuando Jesús se apareció a sus discípulos por primera vez. ¿Se acuerdan? Era Tomás. Una semana después, ahí viene Jesús y se aparece a Tomás y le dice, mira las heridas que traigo. Tú querías tocar mis heridas, tú querías poner tu dedo ahí. ¿Y qué dijo Tomás? Tomás dijo, mi Dios y Salvador. Ustedes corríjanme si no dije las palabras exactas. My Lord and my God. Creo que se dijo, mi Señor y mi Dios. No le dijo Jesús, arrepiéntete. Pídele a Dios que te perdone. Vino arrepentimiento. Viene arrepentimiento en nuestra vida cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y comenzamos a encontrar las verdades de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre, un Padre muy Padre, como dice un amigo mío en Arizona. Un Padre muy Padre, y lo es.
Viene arrepentimiento en mi vida cuando comienzo a reconocer qué tanto Dios me ama. Aleluya. Viene arrepentimiento en mi vida cuando reconozco que Dios no está deteniendo mis pecados en contra de mí. ¡Wow! Eso es radical. Pero fíjense, nuestro padre, Abraham, Dios no tuvo sus pecados en contra de él. ¿Ve? Y dice la palabra de Dios allá en Romanos, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Somos nosotros, ¿ve? Cuyos pecados son cubiertos, bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Wow! ¡Wow! Por eso podemos decir que estamos bajo el pacto de gracia sobre gracia. Y gracia es favores inmerecidos sobre favores merecidos, bendición inmerecida sobre bendiciones merecidas y dones sobre dones. Ese es el nuevo pacto, mis amados hermanos. ¿Ve? A mucha gente, fíjense, no sé dónde está este versículo. ¿Ve? Tu pecado te va a encontrar. Your sin will find you out. ¿Ve? Ajá. ¿Qué pasa en la gente? ¿Qué pasa en la gente? Pasa una calamidad o dificultad en su vida. Ajá. Ya me llegó el pecado que hice hace 2 años y quién sabe qué más. Ahora ese pecado, la semilla de ese pecado, al fin ahora estoy cosechando. Y eso no es verdad. ¿Cómo puede ser verdad? ¿Ve? Cuando Jesús ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y eso lo vamos a ver más adelante, quédense conmigo. ¿Ve? Donde vamos a explicar eso de cómo Dios pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y 1 de Juan 1:9 es el único versículo en todo el Nuevo Testamento que dice que necesitamos confesar nuestros pecados para ser perdonados. Uno. Y hemos hecho una teología, hemos traído esclavitud al pueblo de Dios por un versículo. Y ese versículo vamos a probar que no fue dado a los cristianos. Primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Bueno, entonces está confundido Juan. Me dice en 1 de Juan 1:9 que tengo que confesar mi pecado. Ahora en 1 de Juan 2:12 me dice que ya fui perdonado. Pues estás confundido, Juan. Estaba hablando dos diferentes de personas. Aleluya. Mis amados hermanos, nomás medítenlo. ¿Ve? Nomás medítenlo. Dice la palabra de Dios que Jesús quitó nuestros pecados. Bueno, los quitó o no los quitó. ¿Ve? Aleluya. Aleluya. Ahora yo puedo ir a Dios y confesar mi pecado. ¿Ve? No hay nada mal con eso. ¿Ve? Pero no confesamos para ser perdonados. Ya fuimos. Efesios 1:7 dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Tenemos. ¿Ve? Y ahorita cité estos versículos y ahora siento que necesito leerlos. ¿Ve? Y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque ya pagó por todos. De ahí, ve, y luego al versículo anterior dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos pecados que no pueden quitar, los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Jesús los quitó, los pagó y los quitó. Y luego dice el versículo 14, estoy leyendo Hebreos 10, 11, 12, 13 y 14, nomás apúntenlo. Hebreos 10, 11, 12, 13 y 14, y el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesús quitó nuestros pecados. ¿Ve? Y luego hay mucha gente que todavía creen que en el gran día del juicio vamos a tener que dar cuenta de nuestros pecados. ¿Por qué? Si Jesús ya pagó por nuestros pecados.
Díganme ustedes, qué razón tiene eso? ¿Ve? Y dice la palabra de Dios, fíjense. Ya me quedé aquí un poco atorado. Pero váyanse a Hebreos 9. Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27 y 28. ¿Ok? Mis pecados ya han sido perdonados. Y ese no es el mensaje de hoy. No voy a tener tiempo de explicarlo totalmente. ¿Ve? Pero mis pecados ya han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Y denme tiempo, sea la semana entrante o 2 semanas, de hablar de 1 de Juan 1:9. Pero en Hebreos 9, 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado. Fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Muy importante que agarren esto. Fíjense cómo dice. Dice, Cristo vendrá otra vez, la última parte del versículo, para no leer todo el versículo, no para ocuparse de nuestros pecados, no para ocuparse de nuestros pecados. Él ya se ocupó de nuestros pecados, ¿ve? Sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida, ¿ve? Y así también Cristo murió un sacrificio una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Aleluya. Ok, tenemos que regresar al mensaje que estamos dando. ¿Ve? Pero fíjense. Váyanse a Éxodo capítulo 14. Vamos a ir rápido por el libro de Éxodo, porque yo sé que ustedes ya conocen estas historias. Nomás quiero hacer un punto aquí. ¿Ve? Bueno, no les voy a decir el punto que voy a hacer todavía, pero fíjense. Éxodo 14. ¿Ok? Vamos a ver que cada vez que los israelitas murmuraron, Dios los bendijo. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Es pecado murmurar? Fíjense, aun si no fuera pecado, ¿verdad? Que no ¿ve? Todos murmuramos de vez en cuando. ¿Ve? Murmuramos. ¿Ve? Y luego vamos a ver que cada vez que murmuraron, Dios los bendijo. ¿Por qué? Porque todavía estaban bajo ese pacto de Abraham. Fíjense. 14:11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto con quien que nos has sacado para que muéramos aquí en este desierto miserable. ¿Ve? ¿No te dijimos, déjanos en Egipto? ¿Ve? Estoy poniendo este versículo en mis propias palabras. ¿Ve? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Se toparon con el que era el mar rojo, ¿verdad? Se toparon con el mar, ¿ve? Y no podían cruzar. Y ahí venían los egipcios. ¿Ve? ¿Cómo dice el dicho cómo dice el dicho, amor? Between a rock and a hard place, bueno, ya no me acuerdo cómo se dice el dicho en español. Cuando estoy entre dos cosas malas, ¿ve? Entre la pared, ¿cómo dice, amor? No sé, entre la pared y la espada. Entre la pared y la espada, dice mi esposa. Ok, más o menos ahí le sacamos algo, ¿ve? Pero ustedes entienden, ¿ve? Ahí vienen los egipcios y aquí está el mar, al otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente comenzaron a murmurar. Y ustedes saben lo que pasó. Dios abrió el mar y pasaron todos. Y luego alabaron a Dios. Ok, ahora en el 15, ¿ve? Llegaron a un lugar y llegaron a Mara, y en el 15:24, entonces lo pueden buscar. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? Porque el agua estaba amarga.
Otra vez murmuraron. Y Dios le dijo, fíjense, Dios le dijo a Moisés, agarre ese árbol y tíralo en el agua. Fíjense qué retrato del Señor Jesús. ¿A que no? ¿Ve? Todo el Viejo Testamento está lleno de Jesús. ¿Ve? Jesús hizo las aguas amargas, dulces en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Ve? ¿Ve? ¿Y qué pasó? ¿Ve? Se endulcecieron las aguas. Ahora, estamos yendo rápido, pero vamos a Éxodo 16. Éxodo 16 se quejan otra vez. ¿Ve? Fíjense, 16:2. Y toda la congregación de los egipcios de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Paren aquí. ¿No es verdad que cuando pase algo mal en nuestra vida, inmediatamente murmuramos en contra del líder? Oh, ya. En contra del presidente y el gobernador. Y murmuramos. ¿Ve? Cuidado con murmurar. ¿Ve? ¿Ve? Y dice, fíjense cómo dicen ellos en el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Están mintiendo. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, eran esclavos. ¿Ve? Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí os haré llover pan del cielo. ¡Wow! Estaban murmurando y Dios les manda pan del cielo. Dios, ve, yo les hubiera dicho, ok, por murmurar, no les voy a mandar pan del cielo, pero no hasta mañana. Ve, no, les voy a mandar pan del cielo en 2 días. Luego les mandó pan del cielo. Y saben que después hay otra historia donde se cansaron de ese pan. Se cansaron de ese pan y lo llamaron, lo maldijeron a ese pan. Fíjense. Pero fíjense. Ahora, yo sé que estoy moviendo rápido, pero el punto es que aunque murmuraron, Dios seguía bendiciéndolos. Y Éxodo 17, vemos la misma cosa. Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra ellos mismos. No, otra vez contra el líder. Yo digo que muchas veces cuando pasa algo mal en la iglesia, inmediatamente se murmuran contra el pastor. Ok. Ese no es mi mensaje. ¿Ve? Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados? ¿Ve? Y ustedes saben la historia. Dios le dijo, mira, pégale a la peña. ¿Y qué pasó? Vino agua de la peña. Ahora, vamos a ver que algo pasó en el capítulo 19 de Éxodo. Y déjenme decir lo que pasó. En el capítulo 19 de Éxodo, ellos cambiaron pacto. Ellos le dijeron en sí a Dios, Dios, ya no queremos que trates con nosotros conforme a tu bondad y fidelidad, sino trata con nosotros conforme a nuestra bondad y fidelidad. Y que saben, y que tanto ustedes saben que ellos no podían ser fieles al pacto. Pero presumieron, si es la palabra correcta, ¿ve? Presumieron en su habilidad de obedecer y cumplir los mandamientos. ¿Ve? Y Dios les dio los mandamientos. Y inmediatamente quebraron el primero cuando hicieron esa estatua de oro. ¿Ve? Ese corderito, esa vaca, lo que haya sido de oro. ¿Ve? Ahora fíjense. Éxodo 19. Hubo un cambio aquí. Dios está hablando al pueblo, ¿ve? Y le dice en el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Fíjense, los tomé sobre alas de águilas.
sin su propio esfuerzo. Esto habla de gracia. Aleluya. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Fíjense lo que respondieron. Y dijeron, todo lo que respondió, todo lo que Jehová ha dicho, gracias, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Fíjense, todo lo que Jehová ha dicho lo haremos. ¿Ve? Y oyendo de un gran predicador de la palabra de Dios, que ¿ve? Dice, escudriñándolo en el hebreo, ¿ve? Se oye el orgullo de esta gente. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. What? Ustedes acaban de murmurar y murmurar y murmurar y murmurar. Están diciendo aquí que todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y si leemos el resto del capítulo, vamos a ver el gran cambio que ocurrió, pero vamos a leer nomás el versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Moisés dijo, y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Fíjense, ya no se podían acercar a Dios. Ya no se podían acercar. ¿Qué pasó con el acercamiento que tenían? Fíjense, Dios estaba cerca a ellos. ¿Ve? Cómo era la columna de nube. La nube que los protegía del sol, y luego el fuego que los protegía del frío del desierto. Estaba cerca siempre. Ahora Dios les dice, no se acerquen. Fíjense, inmediatamente comenzamos a ver la gran diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Ve? En el nuevo pacto hay acercamiento a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en hebreo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. Hay mucha gente que no quieren acercarse confiadamente a Dios, porque creen que inmediatamente cuando ellos se acercan a Dios, Dios les va a jalar la oreja y les va a hablar de sus pecados. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Vamos a cubrirlo. ¿Ve? Aleluya. El Espíritu Santo ha sido enviado dentro de nosotros para recordarnos que somos la justicia de Dios en Cristo. Lo vamos a ver. Al mundo el Espíritu Santo trae convicción de pecado. A nosotros nos trae convicción de que hemos sido perdonados, lavados, justificados. Y fíjense, y cuando nos acordamos de esas cosas, vamos a vivir más santamente. ¿Ve? Pero el pueblo de Dios ha pensado, ¿ve? No todos, pero muchos, ¿ve? La mayoría, que tenemos que recordar al pueblo de Dios de sus pecados. Hacerlos conscientes de sus pecados. Ya me adelanté, ¿ok? Pero fíjense. Y luego en el capítulo 20 comenzamos a ver los 10 mandamientos. Mis amados hermanos, ya no estamos bajo los 10 mandamientos, ya no estamos bajo la ley. Y luego fíjense cómo dice el versículo 18, 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Fíjense. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Un distanciamiento, mis amados hermanos. Ve, es importante que entiendamos esto. Ve, entiendamos. Cuando entró la ley, wow. Cuando entró la ley, ahora hay pecado.
¿No me creen? Váyanse a 1 Corintios capítulo 15. Ya tenemos que comenzar a darle vuelta a la tercera, ¿eh? Entró la ley, aumentó el pecado. ¿Ve? Oh, boy. ¿Ve? Nosotros tenemos que movernos debajo de la ley, porque entre más nos ponemos debajo de la ley, más dificultad vamos a tener con el pecado. Y nosotros, pastores, entre más predicamos al pueblo de Dios de sus pecados, más dificultad van a tener con sus pecados, porque los estamos poniendo bajo la ley. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es ¿qué? La ley. Entre más yo me pongo bajo la ley, más poder le estoy dando ¿a qué? Al pecado. ¿Ok? Pastor, ¿ya no estamos bajo los 10 mandamientos? No. Lo vamos a ver más adelante en 2 Corintios capítulo 3, que Dios mismo dijo que la ley, los mandamientos son el ministerio de muerte. El ministerio de muerte. ¡Wow! El ministerio de condenación, porque nadie podía cumplirlos. Fíjense, Pablo mismo dijo, entre más trato de hacer bien, más mal hago. Y hay mucha gente que no entiende que se estaba refiriendo a él, operando bajo el pacto de la ley. La semana entrante espero poder ir ahí, pero fíjense, váyanse a Romanos capítulo 5. A Romanos capítulo 5. ¿Ve? Gloria a Dios. Ya vamos a terminar, pero el deseo de Dios, el que es pueblo de Dios, vea que ya no está bajo la ley, porque permaneciendo bajo la ley, damos poder al pecado. Y hay muchas personas que todavía creen, el sábado tenemos que ir a la iglesia. Bueno, entonces, ¿por qué no obedecer las 600 otras leyes? ¿Ve? Mis amados hermanos, ¿ve? La verdad es que nosotros no operamos, para decirlo así, bajo la ley. La ley no es lo que la ley, los 10 mandamientos no manejan nuestra vida. Tenemos que parar ahí por unos cuantos segundos. La ley no es lo que maneja mi vida. Y no sé si la palabra manejar es la palabra correcta, pero no es la que mueve mi vida. ¿Qué es lo que mueve mi vida? El Espíritu de Dios. ¿Ve? Y saben que les voy a leer un versículo. ¿Saben qué? Y ya llegaron a Romanos, váyanse a Romanos 7, 6. Y luego vamos a ir a Romanos 5, a Romanos 6 y nos vamos a ir a la casa. Aleluya. Ya estamos todos en casa, ¿verdad? Así decía aquel gran predicador. ¿Ve? 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Aleluya. La ley era una... la Biblia lo explica de esta manera. Era un esposo. ¿Cómo lo voy a decir? Pues no era un esposo muy bueno. Era perfecto. Y demandaba perfección de su... Es como un esposo perfecto que demanda perfección de su esposa. ¿Ve? Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Y si ustedes saben leer inglés, ¿ve? No estoy poniendo abajo a los que no leen inglés, ¿ve? ¿Ve? Si usted lee inglés, usted puede buscar este versículo en la Biblia amplificada en inglés. ¿Ve? Dice, para que vivamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, bajo los impulsos del Espíritu, the promptings of the Spirit. Aleluya, nosotros vivimos bajo, fíjense, estaba hablando con alguien recientemente, un ejemplo bien rápido, ya tratar de terminar. ¿Ve? Dice, no voy a agarrar la vacuna, pastor. ¿Por qué? Yo no tengo miedo. ¿Ve?
¿Ve? Yo no tengo miedo. No me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Me citó versículos y me dio una confesión buena. ¿Ve? Y le dije yo, mira hermana, nosotros somos guiados por lo que el Espíritu de Dios lo dice a nosotros. No vamos a tomar la vacuna porque tenemos miedo. Pero tampoco vamos a decirle no a la vacuna porque no tenemos miedo. ¿Lo agarraron? ¿Lo agarraron? ¿Ve? ¿Lo agarraron? Vamos a ir a Dios, vamos a decir, Dios, ¿qué me dices tú? ¿La agarro o no la agarro? ¿Ve? Y yo sentí en mi corazón, ¿ve? Oí dos voces. Oí la voz de mi esposa y oí la voz del Espíritu de Dios. Alguien dijo que muchas veces la voz de mi esposa suena igual que la voz del Espíritu de Dios, porque es Dios el que está hablando a través de tu mujer, esposo. Gloria a Dios. Ve, nosotros vivimos, ve. Además, la gracia produce, lo voy a decir así, la gracia produce una santidad en nuestra vida que la ley no puede producir. La ley no fue dada para producir santidad, es un espejo. La Biblia nos enseña, es un espejo que nos enseña todo, ¿ve? Donde todo cabello está despeinado, pero el espejo no me peina. Ahora, 5 y 6 y vamos a terminar. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, fíjense. Pues antes de la ley había pecado. Antes que Dios les dio los 10 mandamientos, en el capítulo 19, como lo acabamos de ver, ya había pecado. Pero aunque estaban pecando, Dios no lo estaba castigando. Fíjense, ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Me entienden? Lo que hicieron ellos era pecado, pero Dios no le estaba inculpando el pecado a ellos porque no había ley. ¿Ve? No había ley. Aleluya. ¿Ve? ¿Lo entienden? ¿Ve? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ok, ve, fíjense. Aquí vivo cerquitas de la carretera 10. Ahora, si no hay una ley de qué tan rápido yo puedo correr en la carretera, el policía no me puede parar si voy a 100 millas por hora. Porque no hay ley, no hay pecado. Pero cuando entró la ley, ¿ve? Para enseñarnos el pecado. ¿Ve? Para enseñarnos el pecado. La ley no fue dada para hacernos más santos. ¿Ve? No fue dada. Ahora, ¿ve? Aleluya. Ya tengo que terminar aquí. ¿Ve? Aleluya. Pero fíjense. Dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora, váyanse a la izquierda y vamos a ver algo tan tremendo aquí. ¿Ve? Lo leí hace unos cuantos minutos, pero ya tenemos que terminar. Vamos a Romanos 4:7. Yo sé que ahí están cercas. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Dios no inculpa de pecado. ¿Y por qué Dios no inculpa de pecado al hombre, al cristiano? Porque ya no estamos bajo la ley. Entró la ley, ahora Dios podía culpar al hombre de pecado. ¿Entienden? Pero nosotros ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Por eso Dios dijo aquí a través de Pablo en Romanos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. Además, Jesús ya pagó por todos nuestros pecados, cumplió toda la ley por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios,
El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. El fin de la ley es Cristo. Ve, gloria a Dios. Ahora, 6:14 es el final. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado y todo lo que el pecado trajo. ¿Qué trajo el pecado? Muerte, condenación, culpa, vergüenza, enfermedad, pobreza, COVID. Todo esto. No estoy diciendo que el que tiene COVID es porque pecó. No, el pecado trajo todas estas cosas. Pero fíjense, ¿ve? Porque la enfermedad, la pobreza, la depresión, la ansiedad, la angustia, no se enseñará de vosotros. Porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Ve, aquí ya tengo que terminar. Ve, aleluya. Ve, pero el punto es, paren de ponerse bajo la ley. ¿Ve? Bueno, no, fíjense, yo no pienso de no robar. Yo no pienso eso. Y yo creo que la mayoría de ustedes también no piensan durante la semana. No voy a robar, no voy a robar. No. Porque entre más usted lo piense y lo medita, va a robar. ¿Ve? Ahora, fíjense lo que acabo de decir hace unos cuantos minutos. ¿Ve? Hemos pensado que nosotros predicadores, hemos pensado que el predicador tiene que recordar a la gente de sus pecados. ¿Ve? Para que se arrepientan otra vez, para que pidan perdón otra vez y para que cambien. ¿Ve? Les dije que iba a terminar, pero vamos a terminar ahora sí con Hebreos capítulo 10. Con Hebreos capítulo 10. Aleluya. Dios no quiere que recuerde mis pecados. Dios quiere que me acuerde de lo que Jesús hizo con mis pecados. Y vamos a tomar la comunión. ¿Ok? ¿Y qué es la comunión? Poniéndonos en memoria, no de nuestros pecados, sino de la obra redentora de Jesús. Aleluya. Y Hebreos 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes verdaderos, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, ¿ve?, limpiados una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Lo que Dios quiere en nuestra vida es que no tengamos conciencia de pecado. Usted ya no es un pecador. Y usted no está ahorita diciendo, en nombre de Jesús ya no voy a pecar. No. Reconozca que está bajo la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, que Dios ya no está tomando cuenta de cada vez que usted peca. Tus pecados han sido perdonados. Jesús mismo vino y hizo una obra completa. Y además, en ese gran día, cuando usted se acerque a Jesús, Él no va a decir, bueno, te voy a dejar entrar al cielo. Yo tenía ese pensamiento, te voy a dejar entrar al cielo, pero tienes que dar cuenta de cómo tratas a tu esposa. Ve, tienes que dar cuenta de esto y de aquello. Mis amados hermanos, eso ya no va a ocurrir. Dios quiere que vivamos, libres de la conciencia del pecado. Y el versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Dios no quiere que tengamos memoria de nuestros pecados, sino hagamos la comunión en memoria de lo que Él hizo con nuestros pecados. ¿Qué hizo con nuestros pecados? Ahí mismo, Hebreos capítulo 1, no lo tienen que buscar. Hebreos 1:3 dice, se sentó habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Mis pecados son borrados ya. Eso lo cantábamos cuando era niño.
Mis pecados son borrados. Ya no lo estábamos creyendo. Mi Jesús los arrojó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. La verdad es, mis amados hermanos, lo vamos a ver, 2 Corintios capítulo 3, que la ley trae condenación porque nadie la puede cumplir. Y entre más nos condenamos después de fallar, entre más nos condenamos, la verdad es que más lo vamos a seguir haciendo. La gracia y el amor de Dios traen la santidad más grande que existe. Aleluya. Bueno, lo voy a decir así, traen la santidad más elevada. Aleluya. Y saben que usted no va a tener que esforzarse y decir, no me Jesús, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Eso es ponerse bajo la ley. Y si usted cree que usted tiene que hacer ciertas cosas cada día para estar bien con Dios, miren, mis hermanos, lea la Biblia, haga confesiones de fe, pero no hacemos esas cosas porque si no, no estoy bien con Dios, y etcétera, etcétera, y levanten el pan, porque ya tengo que terminar. Digan, Señor Jesús, gracias. Llevaste mis enfermedades y mis dolencias, y por tus llagas estoy sano. Recibo tu salud divina, tu rejuvenecimiento, tu juventud, vivificando cada parte de mi cuerpo en tu precioso nombre. Amén. Aleluya. Declaro que sanidad está brotando en su cuerpo en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y qué dice? Revelación 1. Yo no sé, pastor, dígame. Ok. Al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Aleluya, al que nos amó y nos lavó. ¡Wow! ¡Wow! Digan, Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar en la cruz, derramar tu sangre, y ahora estoy perdonado. Perdonado. Pasados, pecados presentes y futuros. Recibo que estoy perdonado. Y soy la justicia de Dios en Cristo. Y recibo la herencia de los justos. En el nombre de Jesús. Reciban. Aleluya. Aleluya. Cada vez que tomamos la comunión, nos acordamos, estamos sanos, estamos lavados, limpios, perdonados. Y digan esto, finalmente, digan, te doy gracias, Padre, por la obra redentora, la obra terminada de mi Salvador. Jesús, qué maravillosa fue tu obra. Una obra completa. Y te doy gracias que el pecado, la enfermedad, la ansiedad, la pobreza, no se pueden enseñorear de mí, porque yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, el favor inmerecido de Dios. Ahora yo declaro en nombre de Jesús que favores inmerecidos y bendiciones inmerecidas vienen a su vida cada día esta semana. En el nombre del Señor Jesús. Dios alza su rostro sobre ustedes. Y declaro paz sobre ustedes. Nada quebrado y nada les falta. Óiganme otra vez. Lo voy a declarar. Declaro sobre ustedes que están bajo la gracia. Ustedes han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Usted ya está bajo la gracia. No se ponga bajo la ley. Y yo declaro, porque ustedes están bajo la gracia, favores inmerecidos. Eso es lo que significa gracia. Favores inmerecidos.
Y yo declaro bendiciones inmerecidas. Gracias sobre gracia, favores inmerecidos sobre favores inmerecidos, bendiciones inmerecidas sobre bendiciones inmerecidas en su vida. Estén en expectativa. Y si usted que me acaba de escuchar nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, hágalo en estos 30 segundos que me quedan. Simplemente digan: Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Creo que moriste por mí, resucitaste entre los muertos por mí. Pagaste por todos mis pecados. Gracias, Jesús. Ven a mi vida. Ven a mi corazón. Es todo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.